Arturia fue impactada por una fuerte patada en todo el rostro que la hizo retroceder varios metros. Akame a una brutal velocidad lanzó un fuerte combo de golpes y puñetazos. Arturia tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que le iban impactando fuertemente. Akame de un fuerte rodillazo en el abdomen de su rival la mandó a estrellarse a muchos planetas. En el gran espacio solo se vio una fuerte explosión por los fuertes impactos y la destrucción de planetas. Vamos, ¿qué pasó?, diría Akame cuando fue callada de una fuerte patada que la mandó a estrellarse brutalmente con escombros que habían de la batalla. ¿No te han dicho que confiarse en una batalla puede ser lo más estúpido?, diría Arturia mientras se limpia la sangre que recorre su rostro y veía seriamente a su rival. Sigue de pie después de recibir esos brutales golpes y la fuerte explosión que se generó, se diría Akame en sus pensamientos. Jaja, eso que importa si tienes la defensa o no activa, siempre vas a romperla sin importar que más resistencia tenga, diría Akame viendo seriamente a su rival. Bueno, tienes un punto, pero no va, diría Arturia seria. Arturia sabía que la batalla con un dios relámpago se le iba a tornar un poco difícil por su gran manejo del elemento rayo. ¿Qué pasa? ¿Me vas a seguir viendo o vas a atacar?, diría Akame cuando fue impactada por una fuerte patada en todas sus costillas del lado derecho que fueron destruidas. La guerrera soltó un bocado de sangre y a la vez que fue impactada brutalmente con unos escombros creando una fuerte explosión. Veo que use demasiada fuerza, diría el rey de caballeros. Maldiciones, de golpe me destruyó la mitad de mis costillas y por poco me destruye un pulmón, diría Akame cuando se ponía de pie, deteniendo un veloz puñetazo con mucha dificultad. Su brazo quedó temblando. Vaya, a pesar de tener las costillas destruidas y algunos órganos también aún puede ver mis golpes. Eso es impresionante, diría Arturia cuando esquivó dos veloces rayos que pasaron a donde ella. Arco espiritual relámpago, flechas destructoras de mundo, diría Akame cuando el arco espiritual comenzó a lanzar fuertes flechas relámpago a grandes velocidades. Arturia las estaba esquivando con mucha dificultad, su cuerpo por momentos las veía y por otros momentos no. Hojas de llamas eléctricas, explosión del infinito, diría Akame cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Hojas de luz, diría Arturia cuando lanzó la técnica también a gran velocidad. El poder de luz Arturia lo domina perfecto al ser una portador nata del dominio de luz, al estar en Avalon entrando el lugar más imponente de las dimensiones, el lugar donde los reyes entrenan. Arturia solo fue enviada a los campos de Avalon. Los ataques comenzaron a impactar fuertemente creando fuertes explosiones por todo ese gran espacio. Ambas guerreras se veían seriamente. Akame en ese pequeño tiempo logró regenerar sus costillas. Arturia se desplazó a una brutal velocidad con un fuerte puñetazo. Akame lo esquivó a gran velocidad mientras le dejó ir una fuerte lluvia de golpes en un solo segundo. Arturia fue disparada hasta lograr detenerse en unos escombros. Vaya, su velocidad aumentando, esto se pondrá más interesante, diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Solo me verás o atacarás?, diría Akame seria. Arturia no diría nada y a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Akame no tuvo la suerte de la vez pasada, que el fuerte golpe le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar un planeta creando una fuerte explosión. Arturia a una brutal velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Akame al ver eso se movía del lugar. La guerrera impactó brutalmente el suelo del planeta creando una fuerte explosión por el impacto. Golpe yin y yang, diría Akame cuando sus puños estaban cargados de energía oscura y energía sagrada. Arturia fue impactada por los fuertes puñetazos que le estaba causando daño cada fuerte impacto. Akame de un fuerte puñetazo en todo el rostro de su rival la mandó a estrellarse a montañas que las destruyó al no más impacto. ¿Qué pasó? No me digas que no lograste ver esos simples golpes, diría Akame con una pequeña sonrisa. Maldición, esos golpes yin y yang fueron bestiales, diría Arturia mientras se ponía de pie y limpiaba la sangre que recorría su nariz y boca. Akame se iba a lanzar a gran velocidad pero fue sorprendida. Arturia se dejó de juego y aumentando su poder hasta un 40%, destruyendo el gran planeta por su gran poder que fue Libero. Akame salió disparada hasta colisionar con escombros por los fuertes vientos que fueron expulsados. Arturia a gran velocidad se lanzó con miles de golpes. Akame no corrió con suerte que la mayoría de golpes le terminaron dando de lleno causándole grandes daños mientras impactó brutalmente más de 50 planetas que fueron destruidos por los fuertes impactos. Arturia no se detuvo ahí y sacando su lanza, le lanzó un fuerte corte mortal a gran velocidad. Espada relámpago, resplandores del universo, diría Akame cuando su espada brilló intensamente. Arturia se quedó sin vista por unos segundos para cuando la recuperó recibió miles de golpes en todo su cuerpo. Pero ella no recibió mucho daño. Que eso es imposible, ¿cómo es que estás como su nada?, diría Akame dando varios pasos hacia atrás por instinto.
Jaja, eso no fue nada. Si no quieres morir es mejor que te tomes esta batalla más en serio, diría Arturia seria. Akame comenzó a aumentar su poder a niveles colosales. Rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate, que todo era destruido por los fuertes rayos que caen. Y de un fuerte grito Akame pasó a su 100% de poder, haciendo temblar todo. Vaya magnífico poder, pero ¿por qué no me supera si está en su máximo poder?, se preguntó Arturia. Maldición, solo regenerar mis costillas me costó gran parte de mi poder, pero eso no le detendrá, diría Akame, mientras sus puños fueron cargados de rayos, mientras su espada tenía un gran poder, que lo que tocaba la espada se destruye. ¿Es en serio que con ese poder piensas combatir? Vaya un chiste, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Destello, relámpago, impacto de la muerte, diría Akame cuando su velocidad se disparó por los cielos, y por donde iba pasando solo deja pura destrucción. Arturia se sorprendió por la brutal velocidad de su rival, que no más vio a un veloz rayo impactarle miles de golpes en un solo segundo, que la estrellaron brutalmente con unos escombros, y a gran velocidad retomó su postura y lanzó un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue impresionante, que hizo temblar todo a su paso. Akame comenzó a lanzar fuertes golpes a grandes velocidades sin parar. Arturia comenzó a tener pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero no era mucho. La batalla entre ambos se dio inicio, un fuerte intercambio de golpes y puñetazos se había dado. Por ese gran espacio se comenzó a ver a dos veloces rayos impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar ese gran espacio. Las fuertes ondas de ki iban destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. Akame se estaba moviendo a grandes velocidades mientras esquiva e impacta fuertes golpes sin parar. La intensa batalla era impresionante, ya que se veía sumamente pareja sin dejar ver un ganador claro. Akame se descuidó por tan solo un segundo, que fue suficiente, pero impactó un brutal golpe en tan solo un solo segundo. Arturia no desaprovecha esa oportunidad, que le comenzó a impactar fuertes golpes a grandes velocidades sin parar. Akame estaba siendo brutalmente golpeada sin parar. Cuerpo relámpago destructor de mundo, diría Akame, cuando su cuerpo se volvió de puro relámpago. Arturia, al impactar el siguiente golpe, sintió como sus meridianos se detuvieron por tan solo unos segundos. Destello, diría Akame cuando le dejó ir una fuerte lluvia de golpes en segundos. Arturia fue dañada de gravedad por los brutales golpes, que su cuerpo comenzó a sangrar por los fuertes golpes que había recibido. ¿Qué pasa? No me digas que esos simples golpes te están haciendo daño, diría Akame con una pequeña sonrisa. Pero en eso sintió la tensión de los meridianos de poder relámpago, se tensaron por la carga del gran poder que estaba recorriendo. La ayuda de Konsu no es necesaria, aparte, él estaba ayudando a Ayame, ya que ella fue el avatar elegido para eso, pero él ayuda a la familia por el pacto de sangre. Veo que tus meridianos sufren por el gran poder, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Jaja, esto no es nada, solo una pequeña carga muscular, diría Akame con una pequeña sonrisa. Si lo que digas, diría Arturia cuando le clavó un brutal rodillazo. Akame escupió sangre por la magnitud del golpe. Destello de luz perforador cruzado, diría Arturia cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Espada relámpago defensa eterna, diría Akame cuando la defensa del rayo fue activada y deteniendo los fuertes puñetazos, pero lentamente la espada se comenzó a agrietar, el escudo fue destruido por los brutales golpes. Akame fue impactada por los golpes que la mandaron a estrellarse en unos escombros. Vaya que débil escudo, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿cómo posible que destruyera el escudo del rayo? Diría Akame sería cuando detuvo dos veloz golpes que iban a donde ella. Así que aún puedes esquivar los golpes, eso lo hará más interesante, diría Arturia con una pequeña sonrisa mientras detuvo con su antebrazo el brutal puñetazo que iba a donde ella. No soy la única, diría Akame con una pequeña sonrisa. Jaja, si yo aún no he usado mi máximo poder y estás cantando victoria antes de tiempo, diría Arturia con una pequeña sonrisa cuando detuvo otro veloz golpe que iba a donde ella a gran velocidad. Maldición, ella tiene razón, su velocidad de ataque y sus golpes son más fuertes que los míos, diría Akame, mientras fue impactada por una fuerte patada, que impactó varios escombros creando fuertes explosiones. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que ya se te está acabado ese magnitud golpe, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Quisieras que se me acabe, pero eso jamás pasará, diría Akame, cuando se volvía a lanzar a gran velocidad. Pues veo que aún tendré algo para seguir divirtiéndome, diría Arturia. Jaja, eso lo quiero ver, diría Akame, cuando esquivó un veloz golpe y lo respondió a una brutal velocidad.
El impacto de sus puños fue brutal que hizo retumbar ese lugar. Así ambas chicas comenzaron a impactar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era impresionante. Por donde iban pasando solo dejan pura destrucción por cada impacto de sus puños. Akame tenía pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes que lentamente le iban impactando creándole fuertes heridas en su cuerpo. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que no has logrado nada, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, su poder es impresionante, pero si hubiera mejorado aún más mi poder no estuviera en estos problemas, diría Akame cuando estaba siendo impactada por brutales golpes. Vamos, dame más diversión, diría Arturia cuando le clavó un fuerte puñetazo a su rival. Akame salió disparada hasta impactar fuertemente con escombros de la batalla, causándole un gran daño por el brutal impacto. Vamos, poneos de pie, diría Arturia cuando fue callada de un fuerte relámpago que le impactó brutalmente en su abdomen. Maldición, ya cállate, diría Akame mientras se ponía de pie y veía seriamente a la guerrera. Pues ven y cállame, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldita tu arrogancia será tu peor perdición, diría Akame cuando se desplazó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Mi arrogancia, la arrogancia los reyes siempre la tenemos, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Pues te quitaré la corona y me la pondré yo, diría Akame cuando comenzó a lanzar golpes a lo estúpido. Lian, ¿me escuchas?, diría Kakaroto serio. Sí señor, dígame en qué le puedo ayudar, preguntó la mencionada. Dile a Serket que se prepare ya que batallará con el rey de caballeros, diría Kakaroto. Bien señor, diría Lian mientras estaba alerta. Kakaroto, ¿qué piensas hacer? Estamos perdiendo, diría Goku serio. Ten paciencia, diría Kakaroto a punto de darle inicio a una nueva batalla. Arturia en su 40% estaba masacrando a golpes a la guerrera Akame. Dicha salió disparada hasta impactar brutalmente unos escombros, soltando un bocado de sangre por la magnitud del golpe. Vamos, ahora sí ya date por vencida, que la batalla ya llegó a su fin, diría Arturia seria. Jaja, esto aún no se termina hasta que yo diga que se termina, diría Akame, mientras se volvía a poner de pie seria. Bueno, tú eres la estúpida, diría Arturia cuando le iba a impactar un brutal golpe, pero se sorprendió. Serket estaba deteniendo el golpe con mucha dificultad. ¿Qué hace Serket? Esa es una batalla mía, no tuya, diría Akame mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Son órdenes y tu estado es patético, mírate, apenas te mantienes de pie, diría Serket cuando envió a Akame a donde su padre. El guerrero no se contuvo y liberó un 40% de su poder, hizo retumbar ese lugar. En donde el Saiyajin padre no puede, diría Akame casi al borde del colapso. Descansa aquí y recuerda tu poder para lo siguiente, diría Kakaroto cuando la metió a la bolsa espacial. ¿Qué pasa, Saiyajin? No me digas que tu familia es así de débil, diría Kratos saliendo de las sombras. Lo dice el guerrero que se mantiene oculto en la batalla, diría Kakaroto serio. No bajes la guardia, tus ojos de demonios, tenlos más activos porque puede atacar de sorpresas, diría Goku serio. Pues ve y ataca a ver si eres un buen rival después de todo, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Espero no te arrepientas, diría Kakaroto cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kratos lo esquivó con mucha facilidad y le dejó ir una fuerte patada. Kakaroto fue impactado por la fuerte patada que lo sacó disparado hasta colisionar con escombros creando una fuerte explosión. Veo que si después de todo serás un pérdida de tiempo, diría Kratos viendo dónde se había generado la fuerte explosión. ¿No crees que cantar victoria antes de tiempo es muy erróneo de tu parte?, diría Kakaroto saliendo de la fuerte explosión viendo seriamente al guerrero. Jaja, que tú piensas que me vas a ganar, su apenas lograste moverte sin burlar mi visión, diría Kratos viendo seriamente al Saiyajin. Pues tendré que mostrar aún más poder, diría Kakaroto cuando pasó a su forma 3 de demonio. Sus intensos ojos carmesí veían al guerrero. Ojos carmesí, eres poseedor de la tercera sangre, eso es bueno, diría Kratos cuando fue impactado por un fuerte puñetazo en todo el rostro que lo sacó disparado hasta colisionar con un planeta creando una fuerte explosión. ¿Qué decías?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. No lo subestimes, sabes muy bien que él aún no está luchando en serio, sino usando sus transformaciones, diría Eternidad. Bueno, por lo que vio el ojo de demonio tiene 3 transformaciones, un rosa la más débil y las demás tienen un poder descomunal, diría Kakaroto serio. Kratos salía de la fuerte explosión con algunos rasguños mientras veía seriamente al Saiyajin frente a él. No me digas que ese golpe te dolió, vaya patético, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Pero qué dices? Ese golpe solo fue una brisa para mi cuerpo, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Maldición, no veo mentiras en sus palabras, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Jaja, espero digas eso durante la batalla, diría Kakaroto cuando se lanzó a gran velocidad.
Este Saiyajin sí que es estúpido, diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad también. El impacto de sus puños hizo temblar la misma dimensión por las magnitudes de sus golpes. Las dimensiones son gigantescas, pero al ser dos guerreros de diferentes dimensiones, pueden destruir la estabilidad de la dimensión donde se está llevando a cabo la batalla hasta destruirlas. Se puede destruir una y las dos dimensiones, conocido como la incursión entre dimensiones. Kakaroto perdió el fuerte impacto que salió impulsado hacia atrás. Kratos en un solo segundo ya estaba enfrente de su rival, dejarle ir un fuerte puñetazo. Kakaroto con su ojo carmesí vio el fuerte golpe, que lo esquivó a gran velocidad y a una velocidad bestial le clavó un fuerte rodillazo. Kratos escupió saliva y a la vez que esquivó el siguiente golpe que iba a donde él. Ambos le dieron inicio al Ragnarok, la destrucción de dos dimensiones o una. Ambos guerreros comenzaron a impactarse fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por ese sector dos veloz rayos se veían pasar a grandes velocidades, destruyendo todo lo que se encontraba en su camino. La estabilidad del espacio estaba comenzando a ser un caos. Kakaroto se estaba moviendo a grandes velocidades mientras esquiva y responde los fuertes golpes que iban a donde él. Kratos se mantenía sereno, no estaba ni cansado del intenso intercambio de golpes. La batalla duró por varios segundos. Kakaroto logró romper la defensa de su rival y le clavó una brutal patada a gran velocidad. Kratos se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar brutalmente unos planetas creando fuertes explosiones. ¿Qué pasa, emperador? ¿No puedes con unos simples golpes?, diría Kakaroto en burla hacia el guerrero. Maldito, se escuchó en esa explosión que salía el emperador con algunas heridas que fueron sanadas a gran velocidad mientras veía seriamente al guerrero. Jaja, ese simple te dolió, diría Kakaroto cuando logró esquivar más de 2000 golpes que iban a donde él a una brutal velocidad. Maldición, su velocidad es impresionante, pero eso no me detendrá, diría Kakaroto cuando lanzó un fuerte puñetazo. Esconder la energía del caos en el simple puño impresionante, diría Kratos cuando esquivó el fuerte puñetazo que se dirigía a donde él y le dejó ir un fuerte rodillazo. Kakaroto lo recibió de lleno, que lo hizo escupir sangre y a la vez que sintió como varias costillas fueron destruidas por el brutal golpe. ¿Qué pasa? ¿No has logrado esquivar un golpe simple?, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Un golpe simple, diría Kakaroto cuando esquivo una esfera sagrada que iba a donde él. Vamos, haz algo y no solo te pongas a pensar, que eso lo vuelve aburrido, diría Kratos viendo seriamente al Saiyajin. Que lo vuelve aburrido, dice este maldito está loco, se diría Kakaroto en sus pensamientos cuando logró esquivar un veloz puñetazo que se dirigía a donde él. Y a una gran velocidad le clavó un fuerte puñetazo. Y de golpe el Saiyajin pasó al máximo poder de la fase demonios, haciendo temblar ese gran espacio. Kratos salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros, creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe y las fuertes ondas expansivas. A lo lejos solo se veían unos ojos carmesí viendo seriamente la fuerte explosión. El máximo poder de la fase de los demonios es impresionante, espero con mi modo base aún pueda con él, si no pasaré a la siguiente fase, diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad. Kakaroto no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a gran velocidad. Ambos se impactaron fuertemente sus rostros, que salieron impulsados cientos de metros y a gran velocidad retomaron su postura y lanzaron un fuerte puñetazo en el aire. El fuerte impacto de sus puños de aire fue impresionante, que la fuerte onda expansiva desintegró todo a su paso. Ambos se comenzaron a lanzar varias esferas de poder a grandes velocidades, que al no más impactar cada esfera de poder se destruyen creando fuertes explosiones en todo el espacio. Y de un movimiento ambos ya estaban con un fuerte puñetazo de uno al otro. El fuerte impacto fue brutal, que hizo temblar ese lugar, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a ese segundo fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar ese gran lugar. Ambos guerreros se movían a grandes velocidades mientras lanzan fuerte puñetazo sin parar. Kakaroto tenía una velocidad impresionante que iba tomando la delantera en la batalla. Kratos están comenzando a impactar fuertes golpes a grandes velocidades, pero lentamente comenzó a tener muchas dificultades al esquivar y responder los fuertes golpes. La batalla de ambos guerreros estaba siendo impresionante, que todo era destruido por cada impacto de sus puños. Kakaroto a gran velocidad le impactó un fuerte golpe a su rival. Kratos salió disparado hasta impactar fuertemente planetas que los iba destruyendo por cada impacto. Dos veloces rayos se veían pasar a grandes velocidades.
Kratos comenzó a recibir más daño por los fuertes golpes que iba recibiendo del Saiyajin. Kakaroto tenía una ventaja en la batalla que no estaba desaprovechando, comenzando a impactar fuertes golpes en varios puntos claves de su rival para hacerlo caer. Pero el Saiyajin Kratos aún se mantenía sin bajar su guardia ni un segundo, pero fuertes heridas tenía en su cuerpo que estaba sangrando. Golpe destructor de almas, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Escudo Kai, diría Kratos cuando un fuerte escudo se creó. Kakaroto impactó el fuerte escudo creando una fuerte explosión por el impacto. Kratos a una brutal velocidad lanzó un fuerte puñetazo a su rival. Kakaroto ni tuvo mucho tiempo de reacción, ya que el fuerte golpe le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con planetas que los destruyó al no más hacer impacto. Kratos lanzó una fuerte lluvia de esfera de poder a gran velocidad. Kakaroto le estaba costando defenderse del fuerte lluvia de ataque, que después de unos minutos se veía una fuerte explosión en todo ese lugar. Torbellinos de la muerte, diría Kratos cuando lanzó los fuertes torbellinos. Dimensión vacío inicio, diría Kakaroto cuando envió la técnica a una dimensión diferente. Así que manejas dimensión para mandar ataques de grandes magnitudes. Esto es impresionante, diría Kratos cuando fue impactando por una fuerte patada a gran velocidad. Kakaroto no se detuvo ahí, a una brutal velocidad le dejó ir una fuerte lluvia de golpes en tan solo unos segundos. Kratos escupió un bocado de sangre por los fuertes golpes que había recibido, que le habían causado un gran daño. Golpe infernal, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte puñetazo. Destello oscuro, diría Kratos cuando lanzó el fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue bestial que hizo temblar todo a su paso. Ambos Saiyajin salieron impulsados varios metros hasta lograr detenerse en los escombros que se habían creado en la batalla. Maldición, me está ganando él en una forma más inferior a mí, diría Kratos ya enojado. ¿Qué pasa? No me digas que ya no puedes, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, estúpido, espero estés listo para el siguiente round, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Lo mismo te pregunto, diría Kakaroto serio. Kratos no diría nada y su poder comenzó a aumentar a niveles colosales todo a su paso. Estaba temblando, su cabello comenzó a cambiar a un rosa, sus ojos a un verde, todo lo que estaba a su paso se están destruyendo sin dejar nada. Impresionante su poder, diría Kakaroto serio. Kratos veía seriamente al Saiyajin. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.